Gracias por seguir con nosotros en Los Investigadores Médicos. Les recuerdo que todos sus comentarios puede hacerlos en nuestra página de Facebook Laboratorios Pharmalab. Ahora, hablando de las enfermedades estacionarias, recordemos que no solo se dan en el sistema respiratorio, sino también en el sistema digestivo. Vamos a ver estos tips de salud para poder cuidar del sistema digestivo en esta época. Muchos lo consideran nuestro segundo cerebro, ya que de la salud de nuestro estómago depende la salud de nuestra mente, entre otras cosas. Cada día son más las personas que desarrollan algún tipo de problema estomacal, intolerancias, ardores, digestiones lentas y más en esta época de mucha comida a toda hora y en grandes cantidades. Pero, ¿cómo podemos mimarlo? Te presentamos algunos consejos para cuidar tu estómago. Respira antes de comer, relájate y haz varias respiraciones antes de empezar a comer. Esto disminuirá tu estrés y comerás más despacio y de forma relajada. Mastica bien. Es fundamental masticar adecuadamente los alimentos para que el estómago tenga que trabajar menos. Disfruta de la comida y de su sabor. Come menos, pero más a menudo. No se trata de disminuir la cantidad de comida que ingieres y de aumentar el número de calorías. Consiste en comer lo mismo, pero de forma mejor distribuida. El tiempo entre la cena y el desayuno. Han de pasar 12 horas entre una comida y la otra. Esto es así porque de esta manera se da tiempo a las células del tubo digestivo a recuperarse. Evitar el azúcar y los alimentos procesados. Es importante volver a comer bien, es decir, nada de comidas chatarras o alimentos preparados. Vale más tomarse un tiempo para preparar la comida del día siguiente en casa a base de ingredientes naturales. Beber agua. El agua es fundamental para la digestión. Para cuidar tu estómago es importante que no tomes bebidas con gas en tus comidas. Más alimentos probióticos. Consume alimentos con organismos vivos no patógenos, por ejemplo, los yogures, la leche de cabra, el sésamo, el chocolate negro, el arroz integral, entre otros. Estos pequeños consejos ayudarán a tu estómago a mantenerse sano y recuerda que en estas fechas hay que evitar los excesos. Para seguir con más información, vamos a conocer ahora todos los detalles para poder cuidar del sistema respiratorio por las enfermedades que se pueden dar en esta época. Informarnos es importante porque entonces nos permite poder transcurrir con el conocimiento que lo que nos acontece corresponde a una causa que requiere o no tratamiento. Siempre insistimos en que la consulta al médico es vital para poder hacer esa diferencia y no establecer tratamientos que no sean adecuados. Se suma al elenco la doctora Gaby Miranda. La doctora Gaby Miranda es médico general y hace estudios también ahora de medicina biomolecular. Gaby, bienvenida. Gracias. Bienvenida. Vamos a platicar de la época en la que estamos y la incidencia de enfermedades y hablar específicamente un poco acerca de ellas. En tu práctica, ¿qué es lo que acontece, qué hay alrededor y también qué hay de conocimiento en estos periodos con el grupo adulto? Con el grupo adulto. Bueno, tenemos que en mi práctica regularmente hablamos de las enfermedades estacionales y como decían los doctores anteriormente, es cierto que no hay enfermedades estacionales o no están bien fijadas acá en Guatemala, pero sí vemos, por ejemplo, un aumento de las enfermedades respiratorias en estas épocas que son las épocas más frías. Asimismo que vemos el aumento de enfermedades gastrointestinales en la época cuando hay más calor, ¿verdad? Y todo tiene lógica realmente, porque en la época calurosa pues sí vemos la descomposición de los alimentos, entonces vemos muchas intoxicaciones alimenticias. Y en la época fría, pues como explicaban los doctores anteriormente, ¿verdad? Sí hay, el frío provoca por lo menos la disminución del movimiento ciliar y por lo tanto esto permite que muchos bichitos, virus, en realidad se queden en el aparato respiratorio superior. Y es así como vemos un aumento de las enfermedades respiratorias en esta época. Y tenemos los dos grupos más frágiles, por decirles así, que son los chiquitos menores de 5 años y los adultos mayores de 65 años. En los chiquitos, obviamente, porque su sistema inmune se está desarrollando y en los mayores porque va declinando. Hay un descenso. En esta parte de las respiratorias hay algunas entidades que son más prevalentes y también importantes como influenza, neumonías, en fin, y te quisiera pedir ahí en esa parte y la otra que tú consideres que nos amplíes.
Me gustaría empezar a hablar con la influenza, ¿verdad? Que es más conocido por toda la gente y que los síntomas son como síntomas gripales. Por lo general, los pacientes o las personas inician con fiebre, dolor de cabeza, síntomas generales de cansancio, dolor de articulaciones, de cuerpo, dolor de garganta, como síntomas inespecíficos de un cuadro gripal. Pero al hablar de influenza, estamos hablando de un tipo de virus, ¿sí?, que se le pone más énfasis y por eso hay vacunación contra eso, porque se puede complicar, puede llegar a una complicación que hace que los pacientes puedan llegar incluso a intensivo o con eso conllevar a la muerte. En este tipo de influenza hay 4 tipos, el A, B, C y D, que infectan al humano, solo A, B y C. El D es propio de ganado y el C en menor proporción causa síntomas gripales pero bajos. O sea, podemos tener un resfriado hoy y mañana ya estamos bien. Probablemente pudimos haber tenido un virus de influenza que es tipo C, que no es tan complicado. Sin embargo, el A y B sí le han puesto mayor énfasis. Hace unos años hubo una epidemia de H1N1 y estas letras se refieren a ciertas proteínas que tienen los virus en su pared y los hacen específicos. El H1N1 y el H3N2 son los que más infectan al humano y que son los que pueden llevar mayor complicación. Sin embargo, ahora a nivel nacional, hospitales nacionales, Seguro Social y médicos en la parte privada, están optando por la vacunación de la vacuna contra la influenza. Esta incluye la H1N1, H3N2 y los 2 tipos de virus de la influenza tipo B, que son los más comunes. Esto no quiere decir que si ustedes se vacunan no les va a dar un proceso infeccioso, porque recordemos que hay muchos más virus que nos pueden causar síntomas gripales, pero que no nos pueden conllevar a la muerte si se llegara a complicar, como es el caso del virus de la influenza. Cuando uno está hablando de influenza, obviamente es importante hacer el diagnóstico, ¿verdad? Para que la sintomatología tiene esa frontera muy similar. ¿Cuál es en realidad la certeza que uno tiene que sí está con un virus de influencia H1N1 o H3 en el otro tipo de virus? Actualmente en Guatemala lo que hacemos en los hospitales nacionales, y me atrevería a decir también que en lo privado, es hacer una prueba de hisopado. El hisopado. Se introduce un hisopo hacia la parte de atrás, en la rinofaringe, que es la parte posterior de la nariz, y se toma una muestra. Esa muestra se mete en un medio de cultivo para virus y se traslada a los Estados Unidos en laboratorios internacionales. Ellos nos hacen el diagnóstico, nos mandan el resultado y si es de venir positivo, se le da tratamiento específico. Sin embargo, a veces esto puede llevar un poquito de tiempo porque se tardan de 8 a 10 días en dar el resultado. Entonces nos tenemos que basar en la clínica, ¿verdad? Por lo general son síntomas inespecíficos: dolor de garganta, dolor de cabeza, temperatura arriba de 38.5 grados centígrados y malestar general, dolor de cuerpo, dolor de articulaciones y mucha secreción nasal, estornudos y tos, ¿verdad? Los síntomas característicos de una gripe. Sin embargo, esta influenza tiende a prolongarse más días. Si un cuadro gripal de un rinovirus, por ejemplo, que también causa gripe, dura 2-3 días. Estos pacientes pueden pasar hasta 10 días con tos que no cede, y toman diferentes jarabes para la tos, diferentes medicamentos, y si no se llegara a complicar, es una enfermedad que se autolimita a los 10-15 días, ¿verdad? Pero algunas veces se puede complicar y desarrollan una enfermedad pulmonar que es secundario al proceso infeccioso, y esto los hace llegar incluso hasta unidad de cuidados intensivos. De ahí la necesidad, Gaby, con lo que platica el doctor Rodríguez, de estar ya con el seguimiento médico para poder interpretar adecuadamente si es una enfermedad que está sintomáticamente muy activa, pero que no requiere. ¿Cuál es el tratamiento que se da en este tipo? ¿Qué haces tú con este tipo de... Bueno, el seguimiento médico, como dice usted, es muy importante, ¿verdad? Porque tenemos en la consulta general pacientitos que pues ya han pasado varios días con estos síntomas gripales y lo que han hecho es ir a farmacias, ¿verdad? Entonces no los ha evaluado un médico desde el principio y lo que les dan son antibióticos.
Entonces, no están indicados en estos casos. ¿Por qué? Porque, como decía bien el doctor, pues estos procesos se van a autolimitar en 10 días aproximadamente, ¿verdad? Dependiendo de la evolución de la enfermedad y del organismo que está recibiendo este tipo de patologías. El seguimiento es bien importante. Básicamente son tratamiento para síntomas, únicamente sintomatología del paciente, que es fiebre, las mialgias, las artralgias, que es el dolor de cuerpo que siente el pacientito, ¿verdad? Eso básicamente, y los cuidados que se les pueda recomendar a las mamás en caso de los chiquitos o al familiar que esté encargado, que mantenerlos hidrataditos, la alimentación, ¿verdad? Tiene que ser una alimentación adecuada. Básicamente eso es lo que tenemos que hacer. Además de eso, la reconsulta es muy importante, ¿verdad? Consultaron al inicio de la enfermedad y reconsultan nuevamente a los 15 días aproximadamente, para que nosotros sepamos realmente cuál fue el cuadro de este paciente. Importantísimo toda esta parte porque tiene que ver con no hacer tratamientos que sean inadecuados. Hay algo que es importante, está empezando a haber toda una condición de las personas de un poco de creencias acerca de vacunas, ¿verdad? Y incluso algunos están empezando a recomendar no vacunas para algunas enfermedades que siempre hemos reconocido el valor de la vacuna, pero específicamente, ¿qué riesgos hay y qué beneficios de la vacunación para virus de influenza en este caso? Con respecto a las vacunas, se ha visto que incluso en los pacientes, en las personas que ya no quisieron vacunar a sus niños, ha vuelto a haber brotes de sarampión, cosa que ya no se había visto y es una enfermedad potencialmente mortal. En el caso de influenza, la vacuna trae 2 tipos de influenza tipo A y otros 2 tipos de influenza tipo B. Esto lo que nos hace a nosotros es prevenir de que nosotros nos infectemos de esas cepas específicamente. Pero eso no quiere decir que a nosotros no nos va a dar gripe durante el año. Sin embargo, la gripe que nos dé no va a ser tan severa a como hubiera sido si nos da una gripe por virus tipo influenza. Las ventajas de la vacuna es de que sí disminuye mucho la incidencia. La enfermedad que yo les mencionaba a nivel pulmonar se conoce como SIRPA, que es una complicación en los adultos o también en los niños, secundario a múltiples enfermedades, y una de estas enfermedades puede ser el virus tipo influenza. Nosotros, al vacunarnos, prevenimos de que nos infectemos por el virus de tipo influenza y que potencialmente podemos ser uno de esos pacientes que puedan llegar a desarrollar SIRPA. Asociado a esto, nosotros en medicina interna, como miramos adultos, promulgamos la vacunación de los adultos mayores de 60 años. Como bien decía la doctora, mayores de 65 años en los países desarrollados, ¿verdad? Pero aquí en Guatemala lo empezamos a tomar a partir de los 60 porque estamos más propensos. Vacunamos una vez al año con la vacuna para el virus de la influenza y también recomendado poner la vacuna para el neumococo porque los hace propensos a neumonías, más en estos periodos de frío, que es la otra enfermedad que yo quería comentar, las neumonías, y que se ve más asociado a aquellas personas que fumaron mucho o que fuman todavía y que desarrollan una enfermedad pulmonar, y también a aquellos pacientes que tienen el antecedente de asma bronquial. En la emergencia ahorita se mira mucho pacientes con crisis asmáticas exacerbadas o pacientes que tienen enfermedad pulmonar crónica también exacerbada. Y en el 80% de las veces el agente causal es una bacteria que se llama neumococo, ¿verdad? Y entonces la podemos evitar vacunándolo. Hay diferentes manejos de vacunación. Sin embargo, sí funciona y yo sí lo recomendaría ampliamente porque disminuye mucho la mortalidad en el paciente adulto. Estas vacunas obviamente están dispuestas en el Sistema Nacional de Salud Pública de forma pública, gratuita. Mire, en los menores de 5 años, bueno, ahora en los niños, el neumococo ya entra entre el esquema de vacunación. Sin embargo, en los adultos no hay un programa así en donde se diga vamos a vacunar a todos los adultos mayores, a todos, más que a los... En mi caso, que trabajo en un hospital nacional, a todos los trabajadores de salud que estamos en el hospital nos vacunan con el virus de la influenza. Sin embargo, no hay un programa que vacune a toda la población en general. Ese es uno de los impedimentos a que todo esto se vaya desarrollando. El precio varía según el lugar y eso es lo que a veces hace que la gente pues no se vacune. El precio puede ser a veces muy elevado, el del neumococo y también el de la influenza.
Si hay condiciones, vemos que limitan, pero también mientras más informados estemos, pues mejores medidas tomaremos. Vamos a pasar en un siguiente bloque a hablar ya qué pasa con todo ese grupo de chiquitos desde los primeros años de vida y toda la parte que tiene que ver con la etapa pediátrica. Continúe con nosotros. Dato importante, durante los meses fríos las enfermedades más frecuentes son del tipo respiratorio, ya que las bajas temperaturas, condiciones ambientales como el encierro, la mayor cercanía física y la falta de ventilación de los ambientes que facilitan la transmisión de diversos virus. La población más afectada en esta época son los niños menores de 5 años, quienes corren el riesgo de caer rápidamente en dificultades respiratorias serias, y los adultos mayores, especialmente si tienen otras enfermedades crónicas que necesitan más cuidados para evitar caer en efectos colaterales. Gran parte de las enfermedades de invierno son respiratorias y producidas por 12 variedades de virus con más de 150 tipos diferentes, que terminan presentándose más frecuentemente en resfriados comunes, gripes, bronquitis y laringitis. Al regresar en Los Investigadores Médicos entraremos a conocer los cuidados acerca de los niños, porque a veces son los más afectados de estas enfermedades respiratorias en esta época. Lo más importante es su salud. Por eso, ante cualquier cambio, síntoma, dolor o manifestación, recuerde consultar a su médico. El tratamiento adecuado puede salvar su vida. La prevención hace la diferencia. El Centro de Innovación Médica los invita a sus clínicas de especialidades médicas en su nueva ubicación. Lo esperan en el edificio Tikal Futura, Torre Luna, 8º nivel, con atención especializada en hipertensión arterial, cáncer, diabetes, próstata, entre otros. Lo esperamos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la noche y sábados de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Clínicas de especialidades médicas al cuidado de su salud. Farmalat, liderazgo de calidad. Que en estas fiestas haya amor, prosperidad, salud, paz y nuevos sueños para usted y su familia. Son los mejores deseos de Laboratorios Farmalat.